Detective, yo lo veo como pensativo. ¿Tiene alguna pregunta? Tengo una muy importante. ¿Qué se logra cuando combinas las habilidades de un detective y de un luchador con la determinación de un periodista y la convicción moral de un filósofo? Yo me imagino que debe salir un personaje maravilloso, aun cuando sea infravalorado y desaprovechado por la editorial. ¿De quién me está hablando? De la más importante de todas, de la pregunta. Porque hoy, en Detective de Letras, investigaremos a The Question, la pregunta. No me gusta esa traducción. A mí tampoco. The Question fue creado por Steve Ditko, un prolífico escritor y artista más conocido por co-crear a Spider-Man y por crear a Doctor Strange. También hizo contribuciones notables al personaje de Iron Man con el icónico diseño rojo y amarillo del personaje. Ditko es conocido por sus visiones filosóficas y sus fuertes convicciones políticas, muchas de las cuales influyeron en su trabajo. De hecho, The Question es conocido por ser uno de los personajes que más reflejan las creencias personales de Ditko. También creó personajes icónicos como Hawk and Dove y The Creeper para DC Comics. Nacido el 2 de noviembre de 1927 en Youngstown, Pensilvania, Ditko desarrolló un interés muy temprano en los cómics y comenzó a dibujar profesionalmente después de graduarse de la escuela secundaria. El gran avance de Ditko llegó en 1962, cuando el escritor Stan Lee y Steve Ditko crearon a Spider-Man. Ditko dibujó las primeras 38 ediciones de Amazing Spider-Man. Creó el traje, el símbolo, los lanzarredes y la posición de las manos para lanzar la telaraña. Casi nada, ¿no? También co-creó a varios de los villanos más duraderos del personaje, incluyendo a Doctor Octopus, Green Goblin y The Sandman. O sea que estamos hablando de un grande. De los más grandes. Ditko abandonó Marvel en 1966 debido a diferencias creativas y personales con Stan Lee. En realidad, Stan Lee no quería darle mucho crédito por Spider-Man, cuando gran parte del trabajo era de Ditko. Tras la salida de Marvel, Ditko trabajó brevemente en Charlton Comics, donde creó personajes como The Question y al Capitán Atom. En 1968, Ditko se trasladó a DC Comics. A lo largo de su carrera, Ditko fue conocido por sus principios firmemente arraigados. Fue un seguidor del objetivismo, la filosofía creada por la escritora Ayn Rand, y a menudo incorporó esas ideas en su trabajo, particularmente en personajes como The Question. Ditko continuó trabajando en cómics hasta su muerte, aunque se mantuvo alejado del ojo público. Rechazó la mayoría de las entrevistas y apariciones públicas y se centró en su trabajo. Falleció en junio de 2018 a la edad de 90 años, dejando un legado más que duradero en la industria del cómic. Mucha gente que murió por esos días. En cuanto a la historia de su creación, The Question apareció por primera vez en Charlton Comics en 1967, antes de que la editorial fuera adquirida por DC Comics. Aunque no era tan popular como otros superhéroes de la época, The Question ha mantenido una base de seguidores y ha continuado apareciendo en varias historias y adaptaciones de DC Comics hasta la actualidad. Vale la pena mencionar que Steve Ditko creó otro personaje para Charlton Comics llamado Mr. A, que se considera una expresión aún más directa de sus creencias objetivistas. Aunque no es tan conocido como The Question, Mr. A se adhiere de manera muy estricta a una visión moral en blanco y negro del bien y del mal, en línea con las creencias objetivistas de Ditko. En cierto sentido, se podría considerar que Mr. A y The Question son personajes hermanos, con ambos reflejando diferentes aspectos de la filosofía de Ditko. ¿De qué trata? El verdadero nombre de The Question es Charles Victor Sass, sin relación con el villano de Batman Victor Sass, pero cambió su nombre a Victor Big Sage, que puede traducirse como sabio. Es un periodista de investigación que trabaja en la ficticia ciudad Hub. Fue criado en un orfanato y aunque siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia, era conocido por su temperamento y su propensión a meterse en peleas. Su vida cambia cuando se encuentra con un científico llamado Aristotle Rodor, quien había desarrollado un material sintético llamado pseudoderm, destinado a ser utilizado para hacer vendajes de emergencia, que tenía la peculiaridad de adherirse a la piel si se aplica primero una capa de gas. Cuando Rodor descubre que su socio en el proyecto planea vender el pseudoderm
aún a sabiendas que podría ser tóxico en heridas abiertas, decide detenerlo. Big Sage se involucra en la trama y finalmente decide usar el Pseudoderm como una máscara para ayudar a exponer a los malhechores, asumiendo la identidad de The Question. The Question es un vigilante que se enfrenta a la corrupción y al crimen en Ciudad Hope, no tiene poderes, pero es un experto en artes marciales y un detective altamente capacitado. A menudo utiliza su papel de periodista para investigar crímenes y exponer la corrupción, y luego toma medidas directas contra los criminales como el héroe The Question. Resumen. Big Sage es famoso en Hub City como un periodista de investigación muy franco y agresivo. Como parte de su trabajo comenzó a investigar al Dr. R.B. Twain. Sage fue abordado por Aristotle Rodor, su antiguo profesor, actualmente un científico. Rodor le contó a Sage sobre una piel artificial que había desarrollado en conjunto con el Dr. Twain llamada Pseudoderm. Estaba destinada a funcionar como un vendaje similar a la piel, aplicado con la ayuda de un gas adhesivo, pero tenía una toxicidad imprevista que a veces era fatal cuando se aplicaba a heridas abiertas. Rodor y Twain acordaron abandonar el proyecto y se separaron, pero el profesor Rodor descubrió que el Dr. Twain había decidido proceder con una venta ilegal del invento a las naciones del tercer mundo, independiente del riesgo para la salud humana. Sage decidió detenerlo, pero no tenía forma de perseguir al Dr. Twain sin exponerse. Rodor sugirió que Sage usara una máscara hecha de Pseudoderm para cubrir sus famosas facciones. Sage finalmente se encontró con el Dr. Twain, detuvo la transacción y extrajo una confesión, y luego dejó a Twain atado para la policía. En televisión, Sage informó sobre las actividades ilegales del Dr. Twain. De esta manera, Sage decidió que su nueva identidad sería útil para futuras investigaciones y se asoció con el profesor Rodor, quien suministró el Pseudoderm y finalmente modificó el gas que pega a la máscara para cambiar el color del cabello y la ropa de Sage. Los dos hombres se hicieron buenos amigos, tanto que Sage se refiere cariñosamente a Rodor como Todd. DC le dio a The Question su propia serie en solitario en 1987, escrita por Dennis O'Neil y dibujada principalmente por Dennis Cowan. En The Question número 1, el héroe fue derrotado en combate personal primero por la mercenaria de artes marciales Lady Shiva y luego por un grupo de matones contratados por el villano de la obra. Lo golpearon casi hasta la muerte, le dispararon en la cabeza con una pistola de perdigones y lo arrojaron al río para que se ahogara. Lady Shiva lo rescató por sus propios motivos y le explicó cómo encontrarse con Richard Dragon, quien estaba en silla de ruedas, tan pronto como se recuperara lo suficiente como para levantarse de la cama. Una vez allí, Sage aprendió tanto artes marciales como filosofía oriental. Cuando regresó a la ciudad, retomó su carrera de periodista y superhéroe con aventuras que tendían a ilustrar varios puntos filosóficos. En la serie de O'Neil, Big Sage es un reportero de investigación de la estación de noticias KBEL en Hub City. Utiliza la identidad de The Question para obtener la respuesta que su identidad civil no encuentra. A diferencia de otros superhéroes vigilantes, el The Question de O'Neil se centra principalmente en la política de su ciudad y en lugar de perseguir a los perpetradores de pequeños robos, tiende a luchar contra el gobierno corrupto del sitio donde vive. Esta es quizá la serie más recordada por el público, donde vemos una ciudad aún más oscura, corrupta y peligrosa que Gotham y un héroe más sufrido que Batman. La miniserie The Question de 2005, escrita por Rick Veitch, vuelve a imaginar al personaje como un chamán urbano autodidacta, cuyo tratamiento brutal y a veces letal de los enemigos surge de un espíritu guerrero en lugar de una filosofía objetivista. The Question camina entre dos mundos cuando el gas de Rodor lo envía a trances visionarios, ahora reconfigurado como una especie de alucinógeno. En estos trances, las ciudades donde habita, Chicago, donde es presentador de televisión, y luego Metrópolis, donde lo lleva la serie, le hablan a través de coincidencias visuales y fragmentos escuchados de conversaciones callejeras. Considerándose a sí mismo como un guerrero espiritual, The Question se siente cómodo matando a sus enemigos cuando esto le parece útil y poéticamente justo. La difícil historia ética y el mismo personaje fueron enterrados por DC en su título 52,
en el que Sage recluta y entrena a la ex policía de Gotham, Renee Montoya, como su reemplazo antes de morir de cáncer de pulmón. En esta encarnación, Big Sage es irónico, alegre y paternal, aunque todavía enigmático. No muestra compromisos filosóficos perceptibles más allá de la determinación de reclutar a Montoya y hacer que ella decida quién es y en quién se convertirá. Sage muere murmurando fragmentos de conversaciones de sus primeras apariciones en cómics y haciendo una invocación final a Montoya para decidir en quién se convertirá. Después del duelo decide tomar su manto como la nueva The Question. Actualmente, con varios reinicios y cambios en la historia canon por parte de DC cada 15 días, en un intento por refrescar sus historias a nuevas generaciones, The Question es nuevamente Big Sage y vamos a ver qué pasa de acá al domingo entrante. The Question puede ver claramente a través de su máscara. En las primeras apariciones se describió que la máscara contenía filtros de aire que lo protegían contra ataques con gas. La hebilla del cinturón de The Question libera un gas binario que une su máscara a su piel y también cambia temporalmente el color de su atuendo y su cabello. Es una construcción química muy similar a la del villano de Spider-Man, el Camaleón. En sus apariciones iniciales, el Camaleón fue dibujado por Steve Ditko y había usado un dispositivo en la hebilla de su cinturón que emitía un gas que mejoraba su transformación. El gas binario reacciona con los productos químicos en la ropa y el cabello tratados de Sage, lo que hace que cambien de color. El cabello de Sage cambia de rojo a negro o más tarde a un rojo más oscuro, y la ropa tratada cambia a azul claro y naranja o más tarde a azul oscuro. Originalmente Sage prefería las gabardinas, los trajes de negocio y los sombreros de fieltro, dándole un aspecto clásico de investigador duro de los años 30. Al principio de su carrera, The Question usó tarjetas de visita aparentemente en blanco con una reacción química retardada que después de un tiempo específico hacían que apareciera un signo de interrogación. Otros medios. The Question ha aparecido en varias series de televisión animadas. En Justice League Unlimited de 2004 a 2006, la versión animada de The Question en esta serie es notablemente diferente de su encarnación de cómic. Aquí es mostrado como un teórico de la conspiración paranoico, aunque aún mantiene sus habilidades para la investigación y la lucha. Es interpretado por Jeffrey Combs. En Batman The Brave and the Bold de 2008 a 2011, The Question hace varias apariciones como un personaje secundario en esta serie animada, una vez más interpretado por Jeffrey Combs. En el videojuego DC Universe Online, The Question aparece como un personaje no jugable en el modo multijugador masivo en línea. En la película animada Justice League Crisis en Dos Tierras del 2010, una versión alternativa de The Question llamada The Quizmaster hace aparición, siendo también una fusión de este personaje con el Acertijo. Curiosidades. Tolerancia al dolor. Question tiene umbrales de dolor muy altos, lo que hace que se arriesgue más de lo necesario y es muy común que sea fuertemente torturado, lo cual rara vez lo detiene. Mr. A. Para muchos investigadores del cómic, incluyendo la planta de este canal, The Question es una evolución de otro personaje de Steve Ditko, Mr. A, quien a diferencia de la mayor parte del trabajo de este autor, sigue siendo propiedad de él o sus herederos. Este personaje nos cuenta la historia de Rex Grain, un reportero del periódico Daily Crusader. Es conocido por sus principios intransigentes y su incorruptibilidad. Para combatir el crimen, Grain usa guantes de metal y una máscara de acero que se asemeja a una cara sin gestos, convirtiéndose así en el Señor A. Ambos personajes usan trajes y sombrero fedora, pero el atuendo del Señor A es completamente blanco. No hay una historia de origen para el personaje, por lo que la única razón por la que Grain se disfraza, cuando ambas identidades están igualmente amenazadas por delincuentes y a veces odiadas por el público en general, se debe a su elección de convertirse en un justiciero. El Señor A usa tarjetas de visita mitad blancas y mitad negras para indicar su llegada, así como para representar su creencia de que solo puede haber bien y mal, y no existe ninguna zona moral gris. Blue Beetle. Theodore Stephen Ted Kord fue creado como respaldo en Captain Atom número 83 de noviembre de 1966 por Steve Ditko. El Capitán Atom también es de Ditko. DC adquirió Charlton Comics en 1983 e incluyó sus personajes en el universo DC luego de Crisis en las Tierras Infinitas.
La versión de Dennis O'Neil y Dennis Cowan difiere del concepto original, más que un objetivista con puntos de vista blanco y negro. Era el tipo de neurótico autoproclamado con conflicto moral, al estilo de Spider-Man, la crítica es contigo, Stan Lee, que Ditko criticaba. Lo bueno era que sugería lecturas muy interesantes sobre artes marciales y budismo zen en sus cómics. Watchmen. Alan Moore quería utilizar a The Question y a otros personajes originales del universo de DC, pero la editorial no lo permitió al enterarse de que en la historia el personaje no sobreviviría al final. Y así nació Rorschach. En The Question número 17, Big Sage tuvo un sueño en el que él era Rorschach, y este lo impulsó a actuar de manera implacable, algo que casi le cuesta la vida. Conclusiones. The Question debutó en 1967, un momento fascinante para los cómics en los Estados Unidos, que estaban en medio de lo que se conoce como Edad de Plata de los cómics, más o menos entre 1956 a 1970. Durante este periodo, los cómics experimentaron una especie de renacimiento con nuevas versiones de personajes antiguos y la introducción de nuevos personajes que se convertirían en íconos. Fue la maravillosa época que nos dio Fantastic Four, Spider-Man, X-Men, Justice League of America, Daredevil, Doctor Strange, Hulk, Iron Man, Thor, Teen Titans y Nick Fury, entre otros. Qué buena cosecha en una década. Personajes como Batman y Green Arrow se promocionan constantemente como héroes realistas y fáciles de identificar debido a su falta de superpoderes. Por supuesto, esta idea se vuelve cuestionable debido a las formas cada vez más ridículas en que se escribe a Batman y su mundo, sin mencionar el hecho de que es un multimillonario con un dispositivo tecnológico para cada ocasión. Ese no es el caso de The Question. Aunque es bueno en una pelea y es un investigador impresionante, Sage realmente es solo un humano, sin poderes o artilugios o cualquier otra cosa más allá de sus puños y su máscara. La única excepción es esa, su máscara, el pseudorrostro que cubre los rasgos de Sage cada vez que se convierte en The Question, y esto no le da ningún tipo de ventaja más allá de esconder su identidad. The Question es de lejos más sólido y realista que Batman. Ya es hora que DC aproveche el potencial del héroe callejero con mejor outfit a la fecha. En una era en la que los superhéroes a menudo se definen por sus poderes sobrehumanos, The Question demuestra que la perseverancia, la inteligencia y la determinación son igual de heroicas. Es un personaje notable que aporta una profundidad filosófica y una dimensión ética a la narrativa de los cómics, siendo un héroe cuya máscara sin rasgos oculta a un individuo comprometido con la verdad y la justicia. Es un testimonio de la variedad y profundidad que pueden alcanzar los personajes del cómic y sin duda merece una mayor atención y reconocimiento. ¿Quieres recorrer los caminos necesarios para saber la verdad detrás de cada conspiración? ¿Estás listo para seguir a un hombre sin rostro en aventuras sin superpoderes ni gadgets de última tecnología? ¿Sabes que compartimos sus historietas en la descripción de este video? Esa es la pregunta. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, suscribirse, campanita y compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Por cierto, en este video se nos dañó el audio y tuvimos que grabarlo sin video. ¿Lo notaste?